Ya, hoy vamos a ver aplicaciones de la derivada, que cómo se aplica en distintas partes de economía, ¿cierto? Algunos otros ámbitos que vamos a ver acá, y uno importantísimo que se llama análisis marginal. Ese es el con el que vamos a comenzar. Ya tenemos entonces, vamos a tener lo de análisis marginal y después vamos a ver razón de cambio, ya que sea una aplicación como un poco más extensa de la derivada en distintos, ese sí que se aplica como en cualquier área, ya porque en realidad tiene que ver con algo intrínseco de cómo cambian las variables. Entonces, para comenzar, primero vamos a ver lo del análisis marginal. En administración y economía, específicamente, la palabra marginal se utiliza para hablar de la derivada, ¿ya? En realidad es la derivada. Cuando uno escucha de repente hablar, por ejemplo, el costo marginal o el ingreso marginal, ¿ya? O la producción marginal, se está refiriendo siempre a la derivada de eso. Entonces, cuando hablemos en economía de algo marginal, nos vamos a estar refiriendo sí o sí a que es la derivada de algo. Y como nosotros ya vimos, lo que habla la derivada en realidad es una tasa de cambio instantánea, ¿ya? Es decir, cómo cambia la variable si su variable independiente se mueve un poquito. Eso es lo que habíamos hablado sobre tasa de cambio instantánea. Así que es súper útil cuando quiero analizar cuál es lo que está pasando con una cierta función en un cierto instante y quiero ver pues, si va a cambiar, cuánto cambia, si cambia un poco o no. Bien, vamos a comenzar con el primero, o sea, voy a ver un par de casos, ¿cierto? Pero la palabra marginal eh, se puede aplicar a cualquier función que estemos analizando en administración o economía. En este caso yo voy a empezar con el costo marginal. Entonces, ¿qué es el costo marginal? El costo marginal, como habíamos dicho recién, es simplemente la derivada del costo, de la función costo. Y estamos hablando, ¿cierto? Como esto de acá, es decir, el cambio instantáneo del costo cuando su variable independiente se mueve un poco, ¿ya? En términos de lo que estamos haciendo es, uno puede observar que es acá la derivada del costo. ¿Y para qué sirve esta derivada del costo? Sirve justamente para encontrar cambios dentro de la función, o sea, ver cuánto cambia la función si es que mi variable independiente cambiara un poquito, ¿ya? Eso es lo que analiza el costo marginal, o bien su significado, ¿cierto? Su sinónimo, que es la derivada, simplemente la derivada del costo. Ya, también hay una notación muy usada que yo la he visto varias veces que, como si hablo del costo como función de X, el costo marginal le colocan así. Ya, pero no es nada más que la derivada del costo. Ya no han dicho nada más aquí que esto es lo mismo que eso, que derivar el costo que estamos haciendo. Ahora, el costo como función sola, lo que nos habla es simplemente cuánto es el costo de algo, el costo total, el costo mensual, etcétera. Y el costo marginal lo que nos dice es cuánto cambia, cuánto va a cambiar el costo
si es que yo me moviera un poco con la variable X. Entonces voy a anotar aquí algo. Es el cambio instantáneo en el costo, ya sea el costo marginal, o bien la derivada. Para ponerlo en práctica vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular el costo marginal, lo vamos a evaluar en un punto y vamos a ver qué significa el valor del costo marginal en ese punto. Entonces, lo primero es calcular el costo marginal. Y para eso tenemos que tomar el costo y derivarlo. El costo es la función que tenemos ahí arriba, entonces nos va a quedar ese valor 0,0001 por 3x cuadrado menos 0,09 por 2x más 20 y el último sería 0. Entonces ya tengo derivada ese polinomio que vemos arriba, está derivado. Ahora voy a multiplicar algunas cosas acá. Y ahí me quedaría la función de costo marginal. Lo segundo es evaluar en x igual 2. Profe, buenos días. Ahí generalmente se tiene que evaluar un número en la derivada o se puede en la función normal. Depende de lo que te pide el ejercicio. Por ejemplo, en este caso queremos ver cuánto es en la derivada, pero es una cosa porque el ejercicio nos dice como, mira, quiero evaluar esto, Ah, ya. ¿ya? A veces también te lo puede pedir en la función, tienen distintos significados. Si yo evalúo el 2 en la función o evalúo en la derivada. En este caso solo voy a ver en la derivada porque me interesa saber, y es parte también de lo que pedía este ejercicio, cuánto da la derivada evaluada en 2 y qué significa eso. ¿Qué significa que estemos evaluando en 2? Ya, profe.
Ya, tengo entonces esto acá, se fijan que reemplacé en 2. Voy a obtener cuánto a este costo marginal. 0,0012. Ah, lo calculó ya. Vamos a ver. 0,0012. Ah, no, pero el total no voy por parte. Menos 10. Ah, pero em, este sí da lo que dijo, ¿no? Eso ahí. sí, el primero sí. Ya. Y este, Sí, da 30. y entonces ahí ya calculé todas estas cosas, me dio 19,6412. Y ahora lo importante es, muy importante dentro de este ejercicio, es qué significa este valor. Entonces, recordemos que la derivada es la tasa de cambio instantánea, es decir, me está indicando cómo cambia el costo cuando estoy en el 2. Entonces aquí lo que podemos interpretar es lo siguiente. Cuando x vale 2, el costo, esto quiere decir que inmediatamente después del 2, el costo aumentará en esa unidad. Ya es como la velocidad que tiene el costo justo en el instante x igual 2. Y uno puede decir, claro, entonces inmediatamente después del 2, es decir, cuando ya estemos en el 2, yo sé que ahí el costo va a aumentar en eso. Por ejemplo, uno puede responder una pregunta extra con esto, ya que calculamos esto en el 2 y lo interpretamos.
Por ejemplo, cuando uno puede decir, cuando x igual 2, el costo está aumentando o disminuyendo. Bien, y como calculamos la derivada en 2, sabemos que la derivada dio algo positivo, que era ese 19,6412. Entonces, lo que yo puedo responder ante esta pregunta es que cuando el x vale 2, el costo está aumentando. Y esta razón, ¿por qué? Porque todo porque el costo marginal nos dio un valor que era positivo, ¿ya? Y con eso podemos estar seguros que justo en ese instante el costo iba aumentando. Bien, asimismo podemos ver otras cosas marginales, por ejemplo, ingreso marginal, que se imaginarán que ¿qué es el ingreso marginal? No es nada más que la derivada de la función ingreso. Es decir, nos indica cómo cambia el ingreso en un instante dado. Al igual que el costo marginal nos decía cómo cambiaba el costo en un instante dado, bueno, el ingreso marginal es lo mismo, nos va a decir cómo está cambiando el ingreso en un instante dado. Entonces, para ponerlo en práctica, al igual que antes, voy a desarrollar este ejercicio. Nos dice que la función ingreso está dada por esa ecuación que viene ahí, que es 10x menos 0,01x cuadrado. X en este caso representa el número de artículos vendidos y el R es el ingreso que obtengo por esa cantidad de artículos vendidos. Hay que evaluar el ingreso marginal cuando vendo 200 artículos. ¿Y cómo interpretamos este valor? Entonces yo voy a dar varias cosas sobre este ejercicio porque
este da para más, es como, lo primero es calcular el ingreso marginal. Ahí tengo calculado el ingreso marginal, que es la derivada del ingreso que vemos arriba. Y ahora hay que evaluarlo en x200. Y ahí tenemos el resultado de cuánto sería el ingreso marginal en 200. Y ahora viene la parte importante del ejercicio, que es decir, bueno, ¿cómo interpretamos este valor? Profe, ¿Sí? ¿no era 10x? Sí, eran 10x el ingreso, ¿sí? Pero esta es la derivada. Ah, verdad, 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 verdad. Entonces, tenemos el ingreso marginal, ya evaluado en 200, ¿cierto? Y nos dio 6. Ahí yo lo calculé como, no sé, multipliqué por 100. Entonces nos queda 2 y después por 2 son 4. ¿Y qué significa ahora? Vamos a ir a la parte que significa que nos dé esto de acá. Que el ingreso cambie inmediatamente a 6 cuando x es igual a 200. Bien, sí. Lo que quiere decir que el ingreso aumenta, va a aumentar en 6. Eso quiere decir cuando estamos en el X en 200. Entonces, el ingreso está cambiando 6 unidades cuando X es 200. Es decir, inmediatamente después aumentará en 6. En este sentido, podemos preguntarnos lo mismo que antes, es decir, en X igual 200, ¿el ingreso está aumentando o está disminuyendo? Aumentando. Aumentando, sí. Muy bien. Y ahora viene como, ¿por qué me interesaría saber eso? La respuesta es aumentando. Y una última pregunta ahora.
Recuerden que acá esta persona estaba vendiendo 200 unidades de un producto, 200 artículos vendidos. La pregunta es, mediante ya toda esta información que he recopilado, ¿sería conveniente que en vez de vender 200, venda 201 unidades? Sí, Sí, ¿y por qué será conveniente? porque va a aumentar más unidades en 201. Va a aumentar el ingreso, ¿cierto? El El ingreso. ingreso, claro. Entonces, claro, me conviene justamente por eso, porque ya que el ingreso va a aumentar, y eso lo sabemos porque la derivada en 200 nos dio algo positivo. Pero si la derivada en 200 no iba a dar algo negativo, entonces no sería conveniente seguir vendiendo otro producto más porque eso me hubiera indicado que mi ingreso iba a ser menor. Entonces se puede decir que aquí lo importante es saber si aumenta o disminuye. Claro, exactamente. Y el análisis, todo este análisis que estamos haciendo marginal, se dice, Ujú. como se calcula con la derivada, me da el valor exacto eh, al derivarlo, ¿no? O sea, yo obtengo el valor exacto en cuanto disminuye o aumenta. Mira, en este caso uno lo que dice la derivada es lo que va a pasar como inmediatamente después, ya como, imagínate que por ejemplo uno está en 200 y te dice con exactitud lo que va a pasar cerca del 200 si tú lo aumentas un poquitito. Ah, ya, Ya el 201 sería una aproximación, pero sigue hablando de lo mismo, porque el 201 igual está cerca del 200, ¿no? sí. Pero igual, pero no sería exactamente cuánto, pero sí te da algo muy cercano. De hecho, en economía, en administración se ocupa la derivada como término para decir, mira, en 201 va a aumentar aproximadamente 6 unidades. Entonces, Ah, ya. por ejemplo, el ingreso, cuánto habrá sido el ingreso en 200? Aquí a esta persona va a ganar de ingreso 10 por 200 menos 0,01 por 200 al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que gana cuando vende 200 unidades. Vamos a ver cuál es su ingreso ahí. El ingreso ahí va a ser 1.600. Ese ingreso tiene cuando vende 200 unidades. ¿Qué ingreso tendrá cuando vende 201 unidades? Entonces, acá tal vez no sea necesario calcular todo eso, si no lo quiero exacto, pero podría tener una aproximación. Y la aproximación es que yo sé que después de 200, el ingreso aumentaba ¿en cuánto? En 6, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cuánto va a ser aproximadamente el ingreso en 201? 1606. 1.606. Muy bien. Es aproximado, pero va a dar un número muy cercano. Si ustedes lo calculan otra vez, va a dar un número muy cercano a ese de ahí. Entonces, claro, si lo queremos como va a ver, esto siempre se ocupa en economía y administración para decir como, a ver, ¿cuánto va a cambiar esto si yo me muevo un poquito? Si en este caso, muy importante, si yo vendiera un artículo más, ¿voy a ganar más dinero o no voy a ganar más dinero? La pregunta aquí, la respuesta es que sí, pues, sí voy a ganar más. ¿Ya? ¿Y cuánto? Bueno, aproximadamente el ingreso va a quedar así, de esa manera. Profe, ¿y es correcto decir que
calculando en el X200, decir que en el 200, si vendo 201 artículos, va a aumentar sí o sí, porque por ejemplo si una cuadrática y justo en el 200,5 empieza a decaer eh, los ingresos. No sé si me entiende. O sea, una cuadrática puede aumentar o disminuir, dependiendo si tú estás como antes del máximo o después del máximo. Por eso, esto se puede decir porque esta es una función lineal nomás. Pues si No, fuese un... mira, de hecho todo este análisis que hicimos ni siquiera lo hicimos porque es una cuadrática, solamente usando la derivada. O sea, nunca aquí hablamos, por ejemplo, de que esto era cuadrático o que era lineal, nada. De fija, lo único que hicimos fue derivar la función, evaluarla, y nos fijamos que ese valor dio un valor positivo, es decir, que sabemos que si nos cambiamos del 200 al 201, íbamos a aumentar en esa cantidad. Ahora, si tú quieres analizar esto como en la función cuadrática, es un poquito más engorroso porque tienes que ver, esta función cuadrática es una función de esta forma, como es una cosa así, dado que el que acompaña x cuadrado es negativo. Entonces, hay un punto aquí, que es el máximo, y ese punto determina que antes de eso la función va creciendo y después la función va decreciendo. Tendríamos que ver si nuestro valor, el 200, está antes o después de eso. ¿Ya? Bueno, espero que eso responda, no sé si entendí bien, como que esa era tu pregunta, como que se Eh, podía hacer una cuadrática. sí, sí, respondió mi pregunta. Gracias. Bien, esta es la clave de la derivada. Si ustedes entienden bien como qué significa esto, y cómo interpretar esto que en 200 pasaba a ser esto acá, no les va a traer problema después cada vez que tengan un problema aplicado de derivadas. Ya eso les va a ser súper fácil interpretarlo, pero esto tiene que quedar súper claro. Y lo voy a colocar aquí igual, aumentará. Profe, y en el caso de que no sea conveniente vender tantas unidades, sería cuando el ingreso empiece a decaer, ¿cierto? Claro, imagínate que acá en vez de darnos un 6, nos hubiera dado un -6. ¿Qué quiere decir eso en términos de derivada? Quiere decir que el ingreso está cambiando en -6 unidades cuando x vale 200, es decir, inmediatamente después van a haber -6 unidades de ingreso. O sea, ahí ya no sería conveniente vender 201 unidades, porque me dio un negativo. Entonces, tiene que ver con el signo de la derivada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, yo le adelanté un poquito lo de usando derivadas como aproximar cuánto va a ser el nuevo valor. Ahí se dieron cuenta que era una cosa de sumarle al valor antiguo lo que nos daba la derivada.
Pero esto se sustenta un poco en el análisis que uno hace con el límite, ¿ya? Esto de acá. Recuerden que la derivada es el límite de eso cuando el delta x tiende a cero. Así que en ciertos términos uno podría decir que la derivada se parece a esto que está acá. Si el cambio es 1, es decir, lo que vimos delante, cuando cambiamos, por ejemplo, de 200 a 201, uno dice, ah, lo que está haciendo ahí es cambiar en una unidad, ¿cierto? Si yo digo 200 a 201, aquí el delta x vale 1, que es lo que vamos a empezar a usar para aproximar problemas de administración y economía. Entonces, si el cambio vale 1, esta fórmula me queda de la siguiente forma, como ven ahí. Esa es la misma que está ahí arriba, pero la que está abajo está con el cambio delta x igual 1. Y entonces llego a lo que ya habíamos deducido nosotros, como recién, que estábamos haciendo que la función, como pueden ver ahí, la función evaluada en un x más la derivada es aproximadamente la función evaluada en 1 más. Nosotros delante lo hicimos con el ingreso, porque dijimos el ingreso en 200 más la derivada del ingreso en 200 es aproximadamente el ingreso en 201. Porque a nosotros el ingreso nos dio 1600, la derivada nos dio 6, y eso fue aproximadamente 1606, que es, bueno, eso acá, eso era aproximadamente el ingreso en 201, que terminó siendo 1606. Profe, pero ¿es solamente con el valor 1 o el delta X puede ser con otro valor e igual da como la misma fórmula, el mismo resultado? Bien, aquí viene la cosa, Diego. Por ejemplo, uno dice, la derivada te dice lo que pasa inmediatamente después, es decir, tú entre más cerca del valor original estés, más buena la aproximación. Porque, por ejemplo, delante cuando hablábamos del 200, en 200,00001, ahí va a ser muy, muy, muy parecido a lo que va a pasar como en ese valor. O sea, la derivada habla de lo que pasa inmediatamente después. El Ah, ya. 1, el 1 ya es una aproximación, porque el 1 no es inmediatamente después, es No, como un poquito más allá. Entonces, pregúntate, ¿qué pasará si yo este delta X lo hago cada vez más grande? La aproximación va a ser cada vez más mala. claro. El 1 es adecuado para este tipo de ejercicio. Antes del 1, si que tú quieres como que tu delta X más chico que 1, la aproximación va a ser mejor, Claro, más exacto. más exacta, ¿cierto? Si delta X es mayor a 1, la aproximación va a ser peor. Ya, entonces, lo aplicamos ya en una ejercicio anterior, pero lo podemos aplicar otra vez. Vamos a hacer este ejercicio que vemos acá.
Dice que la ecuación de demanda de cierto artículo es ese de ahí. Recuerden que esa ecuación de demanda, este de aquí es el precio y la cantidad. Y por ahí tengo la función de costo. Dice primero calcule la función de utilidad. ¿Cuál es la función de utilidad aquí? Entonces, recuerden que utilidad, ¿cierto? En este caso es ingreso menos costo. Y el ingreso es P por X, es decir, es el precio por la cantidad. Ese siempre es el ingreso, porque el ingreso es lo que vendí multiplicado por el precio a lo que vendí. Y si a eso le resto el costo, tengo la utilidad. Entonces, según mis datos, voy a reemplazar aquí el precio es 80 menos 0,1x menos el costo que es 5.000 más 20x. Ahí reemplacé el P, que lo conozco de aquí arriba, y reemplacé C, que lo conozco porque el ejercicio me lo da acá. Y entonces esto queda como 80x menos 0,1x cuadrado menos 5.000 menos 20x. O bien, menos 0,1x cuadrado más 60x menos 5.000. Y ahí tenemos nuestra función de utilidad. Ya, y ahora que ya tenemos la función de utilidad, ¿qué hay que hacer en la segunda parte? Hay que calcular la utilidad marginal. Bien, eso significa que tengo que derivar la utilidad. Me queda así. Ya me queda mucho más sencillo porque
Derivo el x cuadrado, me queda 2x, eso lo multiplico, queda menos 0,2x. El 60x queda 60 y el 5000 desaparece porque es la derivada. Calcule la utilidad marginal cuando se venden 150 unidades. ¿Cuánto nos dará esto de aquí? ¿30? 30. Perfecto. Teníamos 30, esto aquí. Ya, calculamos la utilidad marginal y ahora hay que interpretar esto. Bueno, ¿qué significa que la utilidad marginal sean 30? Que aumenta en 30 unidades después de Exactamente, 150. es de 150. Muy bien. La pregunta aquí nos dice, ¿en cuánto aumenta o disminuye la utilidad aproximadamente si se venden 151 unidades? Bueno, nosotros sabemos que hasta 151 le soportamos como aproximación. Entonces habíamos hablado. O sea, hasta una unidad más. ¿Y qué respondería ante esta pregunta que está acá? Entonces, aquí me está preguntando solamente en cuánto aumenta, ¿ya? Que es importante de siempre ver en la pregunta. Bueno, ¿en cuánto aumenta? Yo sé que es en 30 unidades. Ahora, sería muy distinto que la pregunta me dijera lo siguiente, y eso es lo que, como consejo, siempre tienen que fijarse bien. Si la pregunta me dice esto así, ahí ya sería otro tipo de pregunta, porque me está preguntando cuánto es la utilidad en 151. Bueno, eso va a ser la utilidad en 150 más los 30 que aumenta, ¿cierto? Eso es aproximadamente la utilidad en 151. Y se lo recalco harto porque yo veo todavía gente de otras generaciones como equivocándose en esto acá, como respondiendo como en cuánto será la utilidad, responde en cuánto aumenta, o en cuánto aumenta, responde en cuál es la nueva utilidad. Profe, eso sería como decir en la última, que es la función de la utilidad evaluada en 150 más su derivada. Más su derivada, sí, esta es su derivada. Ay, Esto de acá es la utilidad derivada en 150.
Bueno, y aquí si aparte nos preguntaran si nos conviene vender más unidades, tendríamos que decir que sí, po, porque si aumentamos un poco las 150 unidades, vamos a ganar más. Bien, vamos a ver una aplicación más que es la razón de cambio. La razón de cambio tiene que ver como cuando una variable depende de la otra, pero las dos podrían depender de una tercera variable que es, en la mayoría de los casos, es el tiempo, ¿ya? Es como cuánto está cambiando en el tiempo cada una. Entonces, para empezar esto, voy a introducir este ejemplo del área, que es bien bueno para ver qué significa la razón de cambio. Tenemos un área, un cuadrado de lado X, ¿ya? Un cuadrado así, que tiene lado X, y la función de su área es igual a X cuadrado. Y es una función porque si cambio el lado del área, me va a cambiar, o sea, si cambio el lado del cuadrado, me va a cambiar el área, ¿ya? Depende netamente de cuánto valga X. Si derivo el área, es decir, veo cuánto cambia el área respecto a su lado, me va a dar esto aquí. Que se puede escribir así, o bien se puede escribir como esa notación. Que, como vimos antes, ¿cierto? Al igual que estaba viendo ingreso marginal, costo marginal, todas esas cosas, la derivada nos indicaría cómo cambia el área cuando el lado cambia, ¿ya? Tiene la misma interpretación que lo que vimos antes, exactamente la misma. Es decir, uno dice, el lado va a cambiar en tanto, el área va a aumentar en tanto. Pero lo diferente es que ahora vamos a suponer que el área y el lado dependen de una variable temporal t, es decir, de un tiempo. Entonces aquí uno hace un arreglo con estos diferenciales. Por eso aquí vamos a privilegiar usar esta notación. Y el arreglo que hace es el siguiente. Uno tiene acá que este de aquí lo puede pasar multiplicando acá, para que le quede de esta manera. Y luego, como ambas variables van a depender del tiempo, puedo hacer esto que valga de esta manera. Es decir, de alguna manera, piénsenlo como que dividí por dt en ambos lados. Así que de mi derivada original tengo que hacer este arreglo, que es el arreglo para que cada una de las variables, ya sea el área y el lado, las dos dependan del tiempo. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, veamos al tiro este problema que está enfocado a lo que estábamos viendo antes. Entonces, siempre hay que obtener esta expresión. Eso es lo primero. Y una vez con la expresión hecha, uno puede realizar ejercicios que tengan que ver con esta expresión. Ya, aquí viene la pregunta con la cual yo puedo responderla usando razón de cambio. Nos dicen, ¿cómo cambia el área cuando el lado es 3 centímetros y está cambiando a razón de 2 centímetros por segundo? Es decir, me dicen que algo clave aquí
el lado está cambiando a un ritmo de 2 centímetros por segundo, es decir, está cambiando de respecto en el tiempo. Así que si me dicen que cambia respecto al tiempo, y yo sé que el x es el lado, voy a escribir algo aquí aparte. Por ejemplo, el x era el lado del cuadrado. De x a de t es cómo cambia el lado respecto al tiempo. De a de t es cómo cambia el área respecto al tiempo. De a de x es cómo cambia el área respecto al lado. ¿Ya? Entonces, eso es la cosa que tenemos que diferenciar. Cuando nosotros nos dicen esa información de arriba, los 2 centímetros por segundo del lado, nos están dando esto. Nos dicen que eso vale 2 centímetros por segundo. Esa es la información que extraigo primero de mi problema, el que está arriba. Entonces, es bien sencillo porque el lado dice que vale 3 centímetros, es decir, x es igual a 3, y esto me dice que de x a de t es igual a 2 centímetros por segundo. Así que, ya que conozco esta igualdad que está arriba, me basta solamente reemplazar todo ahí. Reemplazo el lado que vale 3 centímetros, reemplazo el de x a de t, que es como cambia el tiempo, con eso ahí. ¿Y cuál es lo bueno de esto? Es que es una forma para ver cómo cambia el área ahora. Entonces el área me da este resultado. El área me dice que cambia en 12 centímetros cuadrados por segundo. El significado de esto quiere decir entonces que cuando el lado vale 3 centímetros y está cambiando a una razón de 2 centímetros por segundo, el área está cambiando a una razón de 2 centímetros por segundo. Bien, entonces, para terminar la clase hoy día, este de aquí yo lo voy a dejar de ejercicio. En la función de supervivencia habla de un porcentaje de abejas que mueren durante el invierno y tienen que hacer una razón de cambio. Entonces, para eso tienen que derivar esta función, es decir, encontrar primero
encontrar dp a dt, así, que sería simplemente derivar la función. Pero una vez que la tengan derivada, tienen que hacer el arreglo para que encuentren la expresión que es dp a del tiempo, que nos quede de esa manera. Eso para poder resolver este ejercicio que está ahí. Ya les recomiendo que lo hagan porque es un ejercicio que tiene de todo, regla de la cadena, razón de cambio, y además hay que interpretar el resultado. Yo al final de la semana lo voy a subir como cápsula para que vean el resultado, pero la idea es que ustedes lo intenten hacer como en estos días. Ya, no sé si hay alguna última pregunta. Profe, ¿podría subir para ver el último problema, el final? Gracias. Ya, entonces nos vemos el jueves. Tenemos la última clase de derivadas. Con eso vamos a terminar el contenido. Y eso tiene que ver con el análisis de la función, es decir, cuando es creciente, creciente contra el máximos y mínimos. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos el jueves. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.